Buenos días. Ánimo, ánimo. Bueno, pues hoy es miércoles y Elizabeth nos va a informar sobre el quién es quién en las mentiras de esta semana. Y también el antropólogo Diego Prieto nos va a presentar un video sobre la recuperación, el mejoramiento en todos los sitios mayas por donde va a pasar el Tren Maya, cerca de donde va a pasar el Tren Maya. Acuérdense que este programa tiene ese propósito, que se conozcan las bellezas naturales del sureste, que los millones de turistas visitantes que llegan a Cancún puedan introducirse a estados como Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas y conocer todas las zonas arqueológicas de la cultura maya, que pues es una región única en el mundo, ¿no?, por su belleza artística, cultural. Entonces, Diego va a estar informando porque es comunicar las nuevas ciudades mayas y las antiguas ciudades mayas. Es un proyecto extraordinario. Entonces, vamos a empezar con Elizabeth. Buenos días a todas y a todos. Este es el quién es quién en las mentiras de la semana del 3 de agosto de 2022. No temer. Ni ruptura, ni salida, ni violación al TEMEC. El debate público desatado tras los señalamientos de posibles violaciones al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá por la política energética de México ha causado una avalancha de columnas, programas, debates, opiniones, entrevistas, reportajes en radio, televisión y también en las redes sociales. Campaña que, por cierto, aún no termina. La opinión de la oposición y de casi todos los medios es que México está violando el tratado comercial y que, como dice Raimundo Riva Palacio, el presidente es suicida, porque dice que se quiere salir del tratado, lo cual no es verdad. Todos a punto de aplaudir que se sancione a México. Pero no hay tal violación. El artículo 8 del tratado reconoce la soberanía de México sobre sus recursos naturales, su derecho a legislar de acuerdo a sus intereses sobre el sector energético. La postura del presidente es defender la dignidad de México y la soberanía nacional y hacer valer la promesa de Joe Biden de que la relación entre México y Estados Unidos es una relación de respeto a la soberanía en pie de igualdad como buenos vecinos, sin hegemonías. Pero, por ejemplo, el 1 de agosto pasado, en su columna, el señor Raimundo Riva Palacio escribió: Andrés dispuesto al suicidio, promoviendo la salida del tratado comercial y anunciarlo el 16 de septiembre para buscar el consenso popular. Todo eso es falso. Pero más allá, la comentocracia está lanzada defendiendo intereses extranjeros en materia energética, felices si sancionan a México. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho en este mismo espacio que es falso que se busque la salida del acuerdo. No va a haber ruptura, no solo porque tenemos la razón, sino porque no nos conviene y tampoco le conviene a Estados Unidos. Sin embargo, el objetivo del gobierno de México es no ceder la soberanía, hacer valer sus derechos sobre los recursos energéticos del país y sostener en alto la dignidad de nuestro pueblo. Pero pues sabemos que eso no lo entienden los conservadores, tan dados al malinchismo y también al entreguismo. Siguiente, por favor. Predominan perfiles falsos de secretarios de Estado y también del presidente. En los últimos meses se ha detectado la creación de muchos perfiles en redes sociales con intenciones como extorsionar, defraudar, difundir información falsa sobre actividades del quehacer gubernamental y suplantar identidades para propagar mensajes de odio. Tal es el caso de las cuentas falsas a nombre de secretarios como Rocío Nale de Energía, Luis Alcalde de Trabajo, Rabindranath Salazar, Rogelio Ramírez de la O de Hacienda, así como la doctora Beatriz Gutiérrez Müller y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Con el propósito de combatir la infodemia y los fraudes en todas sus variantes, informamos que el gobierno de México no hace rifas ni ofrece recompensas a través de internet ni de redes sociales, y las cuentas de funcionarios públicos se encuentran verificadas. Le pedimos a todos los que nos están viendo que no se dejen sorprender. Se trata de mensajes malintencionados con intenciones perversas que van desde el descrédito a la labor de funcionarios hasta la difamación y las extorsiones. Y vamos con otra. La pobreza franciscana. Desde que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que la administración entra en una nueva etapa de la austeridad republicana a la llamada pobreza franciscana, que consiste en reducir todos los gastos superfluos del gobierno, como la compra de nuevos autos, viajes al extranjero, gastos de oficina, entre otras medidas. Se trata de un ahorro en beneficio del pueblo, a través de los programas sociales. No es como en la era neoliberal, que cuando se hablaba de austeridad en el gobierno, se refería a reducir el gasto social en educación, cultura, o era sinónimo de despedir trabajadores o de reducir sus salarios. Esta austeridad parte del principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Sin embargo, como avalancha, medios de comunicación, columnistas y una campaña en redes sociales se lanzaron a criticar a las nuevas medidas. Aquí vemos medios de comunicación como Reforma, El Imparcial, Excelsior, además de personajes como Max Kaiser, Chumel Torres, Luis Cházaro, Jorge Triana, así como Denise Dresser.
Leonardo Curcio, las organizaciones México Cómo Vamos, México a favor de la corrupción y Sociedad Civil de Medios. Todos juntos mintiendo al unísono, tergiversando el anuncio presidencial, acusando que no hay dinero porque no hay finanzas públicas sanas y que el nuevo ahorro pone en riesgo el funcionamiento del gobierno. Todo lo que dijo la oposición en su campaña contra la llamada pobreza franciscana que va a implementar el gobierno es falsa. O como las mentiras que también dice Denise Dresser y las propaga a través de su cuenta de Twitter, que dice: este gobierno despilfarra el dinero en obras cuestionables, mal planeadas, con costos exorbitantes, obras faraónicas, matan bienestar y buen gobierno. Pero pues eso es falso. Este gobierno trabaja para el pueblo y vela por los intereses del mismo. Y las obras son de amplio beneficio social. Vamos con la siguiente. El periódico Reforma acusa falsamente al gobierno de apropiarse ilegalmente 91.5 hectáreas para el AIFA, pero las tierras eran nacionales. El diario Reforma publicó el 1 de agosto en primera plana una nota titulada "Piden indemnización por predios del AIFA", en la que el diario acusa que Sedatu se apropió de 91.5 hectáreas de manera ilegal y que los supuestos afectados piden una indemnización respaldados por una jueza, quien habría ordenado que se les pague. Pero la documentación que presentan es falsa. Y además quieren hacer trampa. Primero, la autoridad judicial otorgó a los privados la garantía de audiencia, pero no les reconoce la legítima propiedad, como dice el diario Reforma. Y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ha cumplido con la sentencia. En la nota se señala que la indemnización del denunciante es viable. Dicha información, bueno, primero carece de sustento jurídico y no es procedente, ya que se trata de terrenos nacionales. Y hasta el momento no ha presentado un título que acredite que dicho predio salió legalmente del dominio de la nación. Todo lo realizado por la Sedatu está pegado a la ley. Pero nos preguntamos por qué Reforma apoya la denuncia. ¿Será que es porque uno de los que denuncian por los predios del AIFA es familiar del arquitecto que diseñó el aeropuerto que se iba a construir en Texcoco? ¿En venganza? ¿Conflicto de interés? ¿O solamente están buscando lucrar con la especulación? Lo del periódico Reforma es común: defender intereses particulares por encima del interés público. ¿Pero un intento de fraude? Ya esto es el colmo. Y bueno, para finalizar tenemos dos cosas más. Primero tenemos la columna de la semana. Raimundo Riva Palacio, que se ha ganado a pulso un lugar en esta sección, por segunda vez mencionado. Ahora es ejemplo de lo que puede denominarse como periodismo ficción. El columnista del Financiero afirma que hay suficiente evidencia empírica para afirmar que López Obrador violará lo que sea para mantener a Morena en el poder, o no entregará la presidencia si pierde en 2024, lo que obliga a la oposición a pensar cómo le hará si este escenario se materializa. El señor se atreve a decir todo eso, pero no tiene prueba alguna. Solo son conjeturas, es puro invento, sin pruebas. Cuando un periodista inventa, se dice que vuela, pero con Riva Palacio, de plano, nunca toca tierra. Y bueno, queremos dar una precisión con respecto a la periodista Reinaide, que se encuentra en este momento en Barcelona y que antes de venir a esta conferencia de prensa habría denunciado que se le estaba persiguiendo o amenazando. Sin embargo, nosotros recordaremos que la semana pasada estuvo aquí y se atendió su denuncia. Negamos absolutamente desde este espacio que se le esté persiguiendo o que se le censure. Como dijo el presidente, es bienvenida las veces que quiera asistir a esta conferencia de prensa y en este gobierno se atenderán todas sus demandas. Es cuanto, presidente. Buenos días. Muy buenos días, presidente, compañeras y compañeros de los medios y todos los que nos siguen en las redes. Como nos lo ha pedido el señor presidente, mes con mes venimos aquí a hablar sobre los avances de esta gran investigación de salvamento arqueológico que acompaña al Tren Maya y también del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas que ha instruido el señor presidente como parte de la construcción de espacios que atraigan y que le den sentido, por decirlo así, a este gran sistema de movilidad que constituye un proyecto prioritario del gobierno. Después del video vamos a dar una respuesta a una pregunta que se suscitó el lunes en relación con la zona arqueológica de Ixtabal y vamos a dar cuenta de cómo va el avance en el salvamento arqueológico de los primeros 5 tramos de esta vía férrea. Adelante. Los trabajos de investigación y salvamento arqueológico vinculados al proyecto gubernamental prioritario Tren Maya Simincac, que lleva a cabo el Instituto Nacional de Antropología e Historia, continúan adelante, ofreciendo hallazgos impresionantes y una inmensa cantidad de información que habrá de nutrir los estudios arqueológicos del mundo maya en los próximos 20 años. En paralelo, continuamos avanzando con el Programa Presidencial de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, Promesa, y con la instalación de centros de atención a visitantes, CADVIS, en algunas zonas arqueológicas abiertas al público a lo largo de la ruta. Nos referiremos ahora a las zonas arqueológicas que conforman la ruta PUC y que serán atendidas desde el tramo 3 de la ruta del tren, que va de Calquiní a Izamal, en los estados de Campeche y Yucatán.
El eje de articulación de esta interesante región de la cultura maya ancestral es la ciudad prehispánica de Uxmal, patrimonio cultural de la humanidad, alrededor de la cual se emplazan otras poblaciones que forman parte de esta gran área cultural, tales como Cabá, Sayil, Oxquintoc, Lavna, Xlapac, Chacmultún y Loltún. En estas antiguas ciudades destaca la belleza y refinamiento de su arquitectura, fachadas en delicada simetría que contienen labradas inscripciones y alusiones a deidades como Xac, el dios narigudo del agua, enigmática figura que nos invita a descubrir el pensamiento maya milenario. El estilo Puc, característico del periodo clásico tardío, entre los años 600 y 1000 de nuestra era, pero con raíces en los estilos petenes y chenes, que se remontan al menos a los primeros siglos de nuestra era. Recibe esta denominación por las pequeñas elevaciones montañosas que describen a la región. En estas zonas se están iniciando los trabajos arqueológicos y definiendo los proyectos de intervención para la mejora de las unidades de servicio que incluyen la erección del Museo de la Ruta Puc en Cabá, así como la instalación de un Cadvi en Uxmal. Hay que señalar que entre la estación Calquiní del Tren Maya y la zona arqueológica de Uxmal se habrá de emplazar un gran parque nacional de conservación ecológica y recreo familiar, denominado Nuevo Uxmal, manejado por la Sedena, que considera la instalación de una gran área de camping y turismo sustentable, a partir de la cual se emplazará un sendero de acceso a la zona arqueológica, con transporte público no contaminante y mediante bicicleta, que constituirá una excelente puerta de entrada a esta impresionante ruta arqueológica y cultural. En todas las zonas de la ruta hemos iniciado las labores de limpieza y reconocimiento del área, que incluyen el levantamiento topográfico y el diagnóstico de necesidades de conservación. Se trabaja en la prospección arqueológica con tecnología de detección láser de superficie, LIDAR, en el antiguo camino maya, o SACB, construido por los mayas hace más de 1400 años, que conecta a través de sus 18 kilómetros de longitud a las ciudades antiguas de Uxmal y Cabá, donde tendremos el Museo de Sitio. Trayecto que se encuentra en estudio arqueológico para atender de mejor manera las redes de intercambio comercial y cultural entre ambas ciudades. Este camino será manejado por las propias comunidades para ofrecer servicios, artesanías y experiencias culturales y deportivas al público visitante. En la zona arqueológica de Cabá se avanza con la limpieza del área en que se construirá el nuevo museo, mientras un grupo de especialistas trabaja en el guión museográfico, la conceptualización y la curaduría de la colección que se habrá de exhibir en dicho espacio, para dar a conocer la cosmovisión del mundo maya en su horizonte Puc. En general, hemos puesto énfasis en la capacitación y vinculación con la gente de las comunidades para el desarrollo de los trabajos arqueológicos, específicamente de Santa Elena y San Simón, experiencia que habremos de retomar como modelo exitoso de trabajo en el Promesa. En la majestuosa ciudad de Uxmal ya se realizan labores de investigación con miras a abrir nuevas áreas de visita, como en el grupo llamado El Palomar, para enriquecer la experiencia del visitante, apreciar la belleza de la arquitectura y dar a conocer la fuerza simbólica, la determinación de trascendencia, la precisión de los conocimientos astronómicos, la gracia de las leyendas y la inmortalidad del legado material y espiritual de los mayas del Puc, que representan la bisagra entre los mayas de las selvas y los peninsulares, que emergen con toda su fuerza en el segundo milenio de nuestra era. Porque México, en su diversidad, no se explica sin sus culturas mayas del pasado y el presente, que hoy reclaman su lugar en la construcción del México del siglo XXI. El lunes de la semana, hace un par de días, un colega le preguntó al presidente si conocía la zona de Ixcabal y si el Tren Maya pasa por esa zona. La primera pregunta ya fue atendida y tiene que ver con el hecho de que la zona de Ixcabal no está abierta al público, de manera que no es fácil que una persona pueda conocer la zona. Puede ir, pero no es una visita que esté ya formalizada. Por supuesto que el Tren Maya no pasa por Ixcabal, pasa cerca de Ixcabal. Ixcabal es una ciudad maya bastante grande, una ciudad maya antigua que tiene 60 kilómetros de diámetro, tiene más de 450 edificaciones, algunas de ellas considerablemente grandes, hasta de 40 metros de altura. Es un sitio que se empezó a estudiar desde 1994 por el arqueólogo Enrique Nalda y Lucebelia Campaña, y más recientemente, ya en el siglo XXI, por Sandra Balanzario. Sigue en estudio, no está programada su apertura próxima, pero podría ser muy interesante que trabajemos en un proyecto a mediano plazo para su apertura. Por supuesto que vamos a seguir investigando la zona. Está cerca de los tramos 6 y 7 del Tren Maya. Está a una distancia de 24 kilómetros del tramo 6 y 20 kilómetros del tramo 7. Cuando se abra al público va a poder accederse desde la estación Bacalar. Es una zona de gran importancia porque es de las zonas mayas más tempranas.
Es una ciudad que emerge hacia el año 350 antes de Cristo, antes de nuestra era, en lo que los arqueólogos consideran el posclásico tardío, y tiene un desarrollo importante hasta los primeros siglos de nuestra era. Logra ser contemporánea también de el primer poblamiento de Calakmul, y está muy articulada con la zona arqueológica de Xibalché, que se encuentra al poniente de Ixcabal, ¿no? Está, por supuesto, muy clara en esta zona la presencia de algunos linajes mayas tempranos, muy particularmente el de los Canul, que quiere decir serpiente. Sí, esperamos pronto que continúe el trabajo ahí y que a la postre podamos abrir y dar a conocer esta zona al público en general. En cuanto al salvamento arqueológico, presidente, le podemos informar que en cuanto al tramo 1, 2 y 3, ya tenemos el 100% de vistos buenos de obra en la troncal, es decir, en las vías, y estamos trabajando en obras complementarias para su prospección y salvamento arqueológico. En el tramo 5 norte ya llevamos un 11% de avance, y en el tramo 5 sur, que estuvieron suspendidas un tiempo las obras en esta parte, ya llevamos el 89% de avance en lo que se refiere a la prospección del área y los vistos buenos para que la obra pueda seguir su curso. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias. Bueno, quedaron de ayer Sósimo Camacho, Felipe Fierro se prepara. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos. Sósimo Camacho, de la revista Contralínea. En esta semana, en la revista Contralínea, hemos dado a conocer una serie de informes provenientes de inteligencia naval que dan cuenta de los movimientos armados y de la guerra sucia que ocurrió precisamente entre 1960, la década de 1960 y hasta 1996. Estos informes, por primera vez, dan cuenta de la participación de la Tercera Fuerza Armada del Estado mexicano, en este caso la Armada de México, en el combate, muchas veces ilegal, que se ejecutó en contra de los movimientos armados en estas décadas. Usted, señor presidente, ha, por decreto, ordenado la creación de una comisión para el esclarecimiento y que se sepa la verdad de lo que ocurrió en esos años, y que además pues se deslinden responsabilidades, se sepa quiénes ordenaron este tipo de delitos, de crímenes de lesa humanidad. Y la pregunta es si podría ampliar esta determinación suya para que se abran los archivos de la Sedena y las instalaciones militares, también se abran los archivos de la Secretaría de Marina, porque hay evidencias de que no solamente de que haya participado, sino de información que cuenta y que podría dar precisamente con el caso de qué pasó con los desaparecidos por un lado, y también sobre las responsabilidades de las autoridades en ese momento. Sí, ya se creó la comisión de la verdad para la investigación sobre todo este periodo que se conoce como la Guerra Sucia, y hay instrucciones para que se permita la entrada a archivos militares, desde luego de todas las instituciones del gobierno, y creo que no habría ningún problema en hacerlo en el caso de la Secretaría de Marina. Esto, lo de la Comisión de la Verdad, es algo que a todos nos importa, nos interesa conocer lo que pasó, como dices, castigar a los responsables, y sobre todo el que no se repitan estos actos de autoritarismo, de intervención del Estado en contra de opositores, y sobre todo que no haya desapariciones, que no haya crímenes, masacres, que se respeten los derechos humanos. Entonces, la Subsecretaría de Gobernación está dándole seguimiento a este proceso, y seguramente la Comisión de la Verdad va a solicitarlo, y desde ahora puedo informar que se autoriza de que se abran también, como se está haciendo en la Secretaría de Defensa, los archivos de la Secretaría de Marina. ¿Tendría que haber algún decreto adicional a esto para que se haga formal? Lo tienen que atender ellos, y nos van a informar de qué manera pueden hacerlo. Gracias, señor presidente. Una segunda pregunta. La próxima semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá un fallo sobre el caso de los integrantes del EPR que fueron desaparecidos, son víctimas de desaparición forzada en el sexenio de Felipe Calderón. Se trata de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Emitirá un fallo en el que se podrá determinar si se realiza una investigación de manera exhaustiva, que incluso podría llevar a solicitar a citar a tanto mandos del ejército como incluso hasta el propio presidente Felipe Calderón. La próxima semana será una resolución importante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, la propia Sedena y la propia Fiscalía General de la República hoy siguen litigando en contra de este asunto para que todo quede en los mandos civiles del Estado de Oaxaca. Esta posición, tanto de la Sedena como de la Fiscalía, pues data de los sexenios anteriores, que en efecto pues no querían que se supiera exactamente qué fue lo que ocurrió, prácticamente un crimen de lesa humanidad, uno de los más recientes, que incluso ya no alcanza a ser estudiado o atendido por la Comisión de la Verdad, porque como ustedes recordarán, la Comisión de la Verdad solamente llega hasta 1996. Estos dos casos tienen que ver ya con el sexenio de Felipe Calderón. Está comprobado, la propia Sedena ha aceptado que una partida de militares de más de 40 fue quien ejecutó esta aprehensión, y la Sedena lo que señala es que al entregarlo a las autoridades civiles de Oaxaca ya no tuvo conocimiento de qué fue lo que ocurrió. La pregunta, señor presidente, es si usted estaría dispuesto a ordenar a la propia Sedena que informe de los partes militares que se entregaron al respecto y de todo lo que tuviera que ver para poder saber qué fue lo que ocurrió con estos dos luchadores sociales integrantes del EPR, que más allá de que se hubieran cometido delitos, algunos hubieran tenido que ser presentados ante las autoridades correspondientes. Pues es
es lo mismo, hay que esperar la resolución de la Corte y cumplir lo que la Corte mande, decida, resuelva. Y nosotros estamos en una postura de completa transparencia, de no ocultar absolutamente nada, de decir la verdad, de no caer en impunidad, que se sepa todo y se finquen responsabilidades de acuerdo a los procedimientos legales, y no hay obstáculos de ninguna institución del Estado, porque la instrucción que han recibido todos los titulares de las secretarías es que ayuden, que cooperen, que no se conviertan en cómplices de delitos. Entonces no hay ningún problema. Aquí también aprovecho para comentarles lo de la compañera Reina. Nadie la ha perseguido. Nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión, de la libertad en general. Desde ese día que estuvo aquí, que pueden hasta reproducir el diálogo que se presentó. Saliendo, ya sabía yo, me informaron de que estaba ya tramitando el irse a España. O sea, antes, ya cuando vino aquí, ya sabían que se iba a ir a España. Yo creo que ya tenía sus boletos. Entonces, no vamos nosotros a perseguir a nadie, a reprimir a nadie. Es una cuestión de principios. Y decirle que puede venir las veces que quiera, que no hay ningún problema. Y repito, no somos iguales. Nuestro gobierno no reprime, aunque quieran inventar cosas, porque les gustaría mucho el poder decir todos son iguales. No, no somos iguales. Nosotros condenamos la represión, no somos cómplices de represores, no nos callamos ante la tortura, ante masacres, no hay impunidad. Por eso tenemos autoridad moral y las veces que sea lo vamos a estar recordando. Yo sé que están enojados y los entiendo, los comprendo, porque sacaban provecho de un régimen corrupto. Ellos se beneficiaban, eran los privilegiados de un régimen de corrupción que imperaba en el país. Toda una red, una mafia, como son los gobiernos autoritarios, conservadores, que hemos padecido en nuestra historia y que se han padecido en el mundo. Articulados, ya lo hemos hablado. La oligarquía, llamada hombres de negocios, porque en sentido estricto ni siquiera son empresarios, son traficantes de influencia. Los medios de información, los intelectuales, alcahuetes, y la fuerza. Como decía Gramsci, el Estado es una ideología y un aparato de fuerza para sostener a una minoría de saqueadores. Entonces eso ya no se permite en el país y los tiene desconcertados, obnubilados. Fíjense que faltan como más de 2 años para la elección. No, 2. Va a ser en junio, ¿no? El 24. Ya están hablando de fraude. ¿Cuántas cosas pueden pasar? No sabemos qué nos depara el destino. Pero ¿quién es el señor Riva Palacio? Pues vocero de Salinas, de Gortari, uno de tantos. Y los de Reforma, los representantes de los traficantes de influencia que se hicieron inmensamente ricos durante el periodo neoliberal. Ayer, antier, un artículo del Washington Post, igual, una vergüenza que un periódico tan famoso actúe sin ética, que mienta y que defienda a saqueadores de nuestro pueblo. ¿Dónde quedó la prensa libre que distinguía a Estados Unidos desde su fundación como nación? Tenía la prensa de Estados Unidos esa característica de actuar con absoluta libertad. Tenían 2 cosas importantes. Se decía que la prensa en Estados Unidos era como escuela, eran universidades, era enseñanza, y eran sinónimos de independencia. Y lo otro, los jueces, el poder judicial. Por eso, cuando la revolución, muchos opositores a la dictadura porfirista se fueron al exilio a Estados Unidos. Los magonistas hicieron regeneración en Estados Unidos, iban a la cárcel, pero si se quedaban aquí, les aplicaban la ley fuga. No valían las leyes. Allá tenían posibilidad de conseguir un amparo, la libertad bajo fianza. Pues eso caracterizaba a Estados Unidos. Incluso se elegían a los jueces. Todavía se sigue haciendo en algunos casos. Pero ya el Washington Post, el New York Times, el Wall Street Journal, al servicio del poder económico, no de los ciudadanos, no de los lectores, ni mucho menos de los pobres. Entonces todo eso está pasando. Es distinto ahora y por eso tu pregunta, no hay ninguna limitación.
Señor presidente, más allá de lo que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es otro poder, es el Poder Judicial, en lo que corresponde a su gobierno, ¿habría la posibilidad de que la Sedena informara sobre lo que ocurrió o la información que tenga sobre el paradero de estos dos integrantes del EPR? Seguramente lo están haciendo, pero si no es así, si no están contribuyendo en la investigación, se están negando a entregar información, nosotros vamos a intervenir y aquí lo informamos. Gracias, señor presidente. Muy bien, vamos con Felipe Fierro. Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro, de tiempo.com.mx y Puente Libre Juárez. Para retomar el proceso de elección interna que tuvo Morena este fin de semana pasada, usted comentó las incidencias en el día de la elección, pero este proceso desarrolló un gran conflicto, primero un gran furor, quizás porque, como usted dice, ahora el hueso tiene carne, desató un gran furor y una gran lucha entre los grupos internos, en los municipios, en el estado, inclusive en el país. Por ejemplo, en Chihuahua es famoso el pleito que traen el alcalde Cruz Pérez Cuellar y el delegado de Bienestar, Juan Carlos Loera. Digo, políticamente participaron. Y también participaron las corcholatas, Ebrard, Sheinbaum, también Adán, tratando de colocar a su gente, lo cual es válido. La pregunta es en el sentido, ¿no advierte usted algún riesgo de que ahora que Morena se abrió internamente y tiene posibilidades de conseguir más posiciones políticas, se desboque? No, mire, lo más importante, y lo voy a estar repitiendo, aunque parezca disco rayado, y voy a poner un ejemplo. De los últimos tiempos, si me dicen en qué se ha cambiado, les diría en el cambio de mentalidad de nuestro pueblo, en una mayor politización, concientización de nuestro pueblo. El pueblo de México es de los pueblos más conscientes del mundo. No hay analfabetismo político. Ese es el gran aporte de nuestro movimiento. Esto que estamos haciendo lleva ese propósito, fortalecer la concientización, la formación de todo el pueblo. Pero aquí fue que la política no sea asunto solo de los políticos, sino que sea asunto de todos. Y eso lo estamos logrando. Entonces, una cosa son los dirigentes, la llamada clase política, entre comillas, y otra cosa son los ciudadanos, el pueblo. Antes, en la concepción conservadora, pues el pueblo no existía. La política la hacían los políticos, con sus enjuagues, sus acuerdos. Ahora no. Ahora el protagonista principal es el pueblo, es la gente. Entonces, pueden estar arriba ambicionando cargos o peleándose, pero al final quien va a decidir es el pueblo. No voy a decidir yo, porque eso es un cambio muy importante. Ya no hay dedazo. Su opinión es muy importante, señor presidente. Sí, mi opinión es muy importante, pero mi opinión es la que estoy dando a conocer. Mi opinión es que el pueblo manda. Pero cuando usted diga, este es un buen candidato de Morena. No voy a decirlo. No voy a decir, todos son buenos. Claro que mejores que los que pueda postular el bloque conservador. Digo, ya nos estamos metiendo en otra cosa, ¿no? Ese es el cambio. ¿Y quién va a decidir? El pueblo, el ciudadano, libre. No hay señal, no hay línea, no hay tapados, no hay dedazo. Eso es totalmente antidemocrático. Que se pelean. Bueno, puede ser que no lo hayan entendido, porque son procesos que llevan tiempo. Imagínense cuánto tiempo de antidemocracia, siglos. ¿Cómo quitarle de la cabeza a algunos de que ya eso se quedó atrás? Eso ya no tiene que ver con los nuevos tiempos. Por eso también muchos se desubican porque no quieren aceptar de que el pueblo manda, que es el soberano, el pueblo, y que si yo quiero, aspiro a participar y a ser representante del pueblo, pues necesito convencer al pueblo, no como antes, que voy a colarme porque tengo un buen amigo que es político influyente, o es mi tío, ese político influyente, o es mi conocido, o es mi paisano. No, eso ya no sirve para nada, al contrario, pero no lo han querido entender y piensan que si se lanzan en contra del movimiento, también con lo mismo que dicen los conservadores, son iguales, creen que con eso ya van a contar con el apoyo del pueblo. No, el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Entonces, mientras no cambien eso, no van a poder avanzar. O sea, lo primero es que deben de entender que la política es servicio, es un apostolado en favor del pueblo. La política es tenerle amor al pueblo. La política no tiene nada que ver con el egoísmo, con la hipocresía, con la corrupción, con las ambiciones. Eso es la política, un noble oficio. Entonces, no cualquiera. Y me molesta porque siempre digo que se reconoce el oficio del carpintero, porque hay que reconocerlo. Si uno quiere hacer esto, cualquiera de nosotros puede tener doctorado en ciencias y quiere hacer esto. No va a poder. Se va a golpear los dedos con el martillo,
porque es un oficio el del carpintero, lo mismo que el oficio del albañil. Vamos a hacer una barda, se nos va a caer, porque es un oficio. Bueno, la política, no hablemos, que sea ciencia, es un oficio. No cualquiera puede, y si no se le tiene respeto, amor al pueblo, menos antes, porque ni siquiera había democracia, era una oligarquía, era el gobierno de los potentados. Ellos tenían todo un andamiaje de control y de manipulación, pero una democracia verdadera es el pueblo el que decide. Y eso lo tienen que ir entendiendo, sobre todo los jóvenes. Tienen que ir avanzando en esto. Entonces no pasa absolutamente nada aquí en Chihuahua. Haya esta rivalidad a la que hiciste referencia. Pues desde que se iba a decidir quién sería candidato, los dos fueron a encuestas, según entiendo. ¿Así fue? Sí, salió uno y hay 2, 3 grupos, pero en Chihuahua. Y Adán Augusto dijo la semana pasada Apoya a uno y que le habían robado la gobernatura, fíjese. y otro posible precandidato o precandidata puede apoyar al otro y eso, vamos a decir que es normal. Lo que al final se va a decidir es quién tiene más respaldo popular. Y sobre el mismo tema, señor presidente, usted dijo que Martí Batres había sido ejemplo porque por fin se había ganado el distrito. ¿Y el qué? Él había ganado la consejería con una gran, se había ganado la consejería dentro del distrito, ser consejero en la elección pasada, con una gran participación. Esto se causó polémica porque dijo, bueno, ya Martí Batres está entre las corcholatitas. La pregunta es si es cierto esto, si se puede incluir a Martí Batres en esta contienda ya por la gobernatura de la Ciudad de México. Y... No sé, no lo dije con ese propósito. Lo dije para aclarar de que había ganado, porque lleva 30 años trabajando políticamente en ese distrito. Ese fue el propósito. Pero Martí Batres, como Rosa Isela, Adriana Montiel. Tú dime más, porque yo no hablo de todos. Todos tienen. Jesús ya también. Sí, también el consejero participó. Todos. Es que es un derecho incluso constitucional el votar y ser votado. O sea, es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Entonces, cualquiera, nada más que hay pues un procedimiento y al final, que eso es lo más importante, quien va a decidir es la gente. No es como en otras partes en donde deciden los de arriba. Están perdiendo su tiempo quienes están pensando que porque son amigos de un influyente, pues eso puede ser que allá en el partido de Claudio X González, pero en un partido democrático que busca una transformación, eso no sirve. Aquí es como la democracia tradicional de los pueblos de Oaxaca. Cuando van a elegir un presidente municipal en un municipio de usos y costumbres en Oaxaca, el que empieza a hacer campaña no sale. La asamblea dice, no, este no. ¿Por qué? ¿Quién? La asamblea se reúne y ve quién es un buen ciudadano, quién puede dar el servicio. Y aunque esté trabajando en Los Ángeles o en la Ciudad de México, donde esté, le llaman, te elegimos y tienes que dar el servicio. Y puede ser un año sin cobrar. No cobran. Y van y dan su servicio. No cobran las autoridades. Entonces, ¿cómo se van a elegir? Pues van a haber encuestas. Ya hemos hablado de lo que se le pregunta a la gente. Se hacen 2, 3 encuestas. Si quedan al final 5, ¿lo conoces? Porque también eso es otra cosa. Si no lo conocen, una cosa es que esté uno interactuando en las redes sociales y otra cosa es que nos conozca el pueblo. Verdaderas sorpresas. Ese es uno. En la elección pasada. 2, ¿qué opinión tienes de él? Buena, mala, regular. Luego, ¿está cercano a la gente? ¿Lo considera cercano a la gente? Sí, no. ¿Es honesto o no? ¿Cómo se pone así? Como me dijo un maestro en Chiapas que le pregunté por un personaje. Le digo, ¿y es honrado, maestro, este hombre? Y me contesta el maestro, honradón. En otro tema, presidente. Lo otro, ¿te gustaría que representara como candidato a tal partido? ¿Votarías por él? Entonces, ahí se sabe quién es quién. Y también esto ayuda a todos, ¿no? Porque no deberíamos estar hablando de estos asuntos, pero bueno, es parte de la democracia y la democracia es fundamental, porque parte de la decadencia de México tuvo que ver con la falta de democracia. Entonces, tenemos que ir creando el hábito democrático, la cultura democrática, que no existía. Lo que predominó por siglos fue la antidemocracia. Entonces, la recomendación es que no se dejen engañar por los publicistas, de que les digan, te vendo este paquete y te voy a hacer famoso y vas a ganar, te cuesta tanto. Los estafan. Y lo mismo con el manejo de las imágenes. Al presidente Mitterrand le querían limar un colmillo para que no se dejó. O sea, cuidado, porque te conocen y si te cambian tanto van a decir, ¿y este quién es? En otro tema, señor presidente, ya finalmente. Yo pensaba que estaban más jóvenes. Se publicó que se ha presentado una denuncia contra el director de Fonatur, Jiménez Pons. Ya el propio Fonatur, mediante un Twitter, no sé si sea oficial o no, afirmó que no era cierto. ¿Qué información tiene al respecto sobre la denuncia que presuntamente se presentó contra Jiménez Pons por parte de Fonatur ante la Fiscalía General de la República? No tengo información. Sí, no tengo información.
¿Por qué no publicó? Ah, no, a ver, ponla, ¿no? Ponla. ¿Dónde está? Ah. No, es que estos son lo que le sigue de mentirosos. ¿Y cuál es la primera? A ver, bájale. La primera. También debe ser de lo mismo. Ándele. Estos son aplaudidores del gobierno de Estados Unidos. Aleros. Bueno, hasta ahí la dejamos. Vamos con Juan Carlos. ¿Qué tal, presidente? Buen día. Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones, Saba Noticias Veracruz, aquí, de este lado, o si gusta. No me voy a levantar porque están las cámaras atrás y si no le ensucio el trabajo a los compañeros. De inicio, consultarle su opinión sobre el día de ayer, que si no recuerdo, Dalila le preguntaba el tema del expresidente Enrique Peña Nieto. El día de ayer, la Fiscalía General de la República hace oficial que ya están en indagatorias. Son 3 indagatorias por 3 delitos diferentes. De inicio, consultarle su opinión, señor presidente. Bueno, yo creo que la Fiscalía dio a conocer esta información porque en la mañana se nos preguntó y dijimos que seguramente la Fiscalía iba a informar, porque son ellos los que llevan estos casos. Es la Fiscalía la responsable de hacer estas indagatorias. Aquí nada más aclarar que la Fiscalía da a conocer que existen estas denuncias y yo creo que la misma Fiscalía habla de que se están estudiando, analizando. No tienen el boletín o el informe de la Fiscalía. Dice, en este momento la Fiscalía General de la República está desarrollando los procedimientos de investigación en diversas carpetas por delitos federales en contra de Enrique P., imagino del presidente Peña. El primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral como patrimoniales. En esta investigación, los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos. 2. Con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales, hacendarios y fiscales que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso. Es lo que hay en proceso. Luego, existe también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia. Conforme se vayan obteniendo resultados procesales en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato. Eso es lo que hay. Políticamente, ¿cuál sería su posición, señor presidente? De que, bueno, ya políticamente, mi postura ya la he definido muchas veces. Yo planteé de que el Ejecutivo, el presidente de la República, iba a presentar denuncias si la gente lo pedía en una consulta pública. Entonces sí, nosotros íbamos a presentar denuncias desde Salinas a la fecha, pasando por Cedillo, Fox, Calderón y el presidente Peña Nieto. Que mi opinión era que miráramos hacia adelante y que se procurara no repetir actos ilegales y de corrupción. Que la justicia también es prevenir y no hacer lo mismo, no caer en lo espectacular y hacer lo mismo, sino que se iniciara una etapa nueva y con todo el peso y rigor de la ley se nos castigara a nosotros. Sí, actuábamos de manera ilegal y en forma corrupta, pero que no nos quedáramos anclados. Eso fue lo que dije en el pasado, con denuncias y que predominara la venganza, y advertí, solo si el pueblo lo pide. Por eso, cuando ya se vencía el plazo para solicitar la consulta sobre este asunto, si el pueblo quería o no, si le importaba o no que se castigara a los expresidentes, tomé la decisión de hacer yo la solicitud, presentar yo la solicitud, porque si no lo hubiese yo hecho, ahorita los conservadores, adversarios, corruptos, a los que apoyaron todos los expresidentes, porque son hasta eso, malagradecidos, traidores, porque ese grupo estaría diciendo que por qué no pedí que el pueblo decidiera. Entonces, como ya los conozco, dije no, voy a pedir que se haga la consulta y que sea la gente la que decida. Claro. Se hizo la consulta, no se llegó al número que se requiere para que fuese una consulta Vinculatoria, válida. vinculatoria, exactamente, ese es el término, vinculatoria. De todas maneras, también lo he dicho, los procesos que existen tienen que tener su curso. Nosotros no podemos decirle al fiscal que no actúe, o a una dependencia que tenga una carpeta sobre irregularidades o posibles irregularidades, no presentes nada. No, que presente y que la autoridad resuelva. Pero eso era muy distinto a que nosotros, por voluntad de la gente, estuviésemos metidos
presentando las denuncias. ¿Usted habría llamado, en dado caso que la Fiscalía no requiriese su presencia aquí en México, a que regrese el expresidente Peña a nuestro país y enfrente directamente las acusaciones? Eso lo tiene que decidir la Fiscalía, no me corresponde a mí. Y no es muy fuerte la venganza. Y no solo es el expresidente Peña, es también el expresidente Calderón. Si no, yo hubiésemos presentado denuncia en contra de Calderón, o contra de Fox, o de Cedillo, de Salinas. De algunos de ellos yo ya las presenté cuando estaba en la oposición. Pero ya creo que están en los archivos. Sí, están archivadas. Sí. Pero eso es lo que puedo comentar. Cambiando de tema, hemos visto en redes sociales en las últimas semanas que ha habido asaltos a 5 plataformas de Pemex en la zona de Campeche. Se menciona en redes sociales que suman ya 19 asaltos. En promedio, cada asalto a la plataforma por estos piratas que aducen los trabajadores de Pemex han robado entre 1.5 y 2.5 millones de pesos en material de inversión. Consultarle si tiene alguna información respecto a esto y qué se va a hacer respecto a la Secretaría de Marina, señor presidente. Sí, hay robos y hay investigaciones también. Y lo más preocupante es el riesgo que significan estos robos de equipos, de válvulas, que pueden ocasionar tragedias. Eso es lo que más nos preocupa. Y la Secretaría de Marina está actuando, y la Fiscalía, y no van a prosperar. ¿Cuántos robos le han informado, señor presidente? No tengo la información. Conozco de uno de hace relativamente poco que se dio en una plataforma y que sí hubo un riesgo de que estallaran ductos, ¿sí?, en la sonda de Campeche, incluso estando casi en el momento el director de Pemex. Por eso hasta se pensó de que pudo haber sido algo deliberado. Afortunadamente no pasó a mayores. Sí hubieron daños porque se tiene que cerrar todo el sistema de ductos, ¿sí?, y se deja de extraer petróleo. Y ya finalmente quisiera consultarle, el día de ayer quería preguntarle al doctor Gatell, que es el especialista en temas médicos, pues cómo va el tema de la vacuna patria. Estamos por llegar ya a octubre, que es cuando le decimos nosotros un chacaleo, después de la conferencia matutina, nos hablaba de que este proyecto de la vacuna patria pudiese ya estar aplicándose ya de forma masiva en octubre. Incluso nos comentaba que podría ser la primera vacuna del mundo contra SARS-CoV-2, que sería nasal. Es preguntarle cómo va el tema de la vacuna patria, si se va a dar, que se obtenga finalmente ya, que se aplique de forma masiva para octubre, para el otoño, o qué es lo que le ha comentado el doctor Gatell, señor presidente. Muchísimas gracias. Sí, ya, sería bueno que el martes, dedicado a la salud, invitemos a la directora del CONACYT, que nos informe sobre eso y también sobre el nuevo CONACYT, que nos hable, porque no hay que olvidar de cómo se cometían actos de corrupción en el CONACYT y qué se ha hecho ahora, cuáles son los logros y en especial lo de la vacuna, si les parece. La invitamos para el martes. Sigue Ramón Ramírez. Presidente, muy buenos días. Ramón Ramírez de la Tlajequeña 91.5. Primeramente, después de 3 días de estar en esta conferencia, recibo usted un saludo de todos sus paisanos de Oaxaca. Cada oaxaqueño lo estima, lo quiere y lo anhela que esté nuevamente por, no sé, 100ª vez en Oaxaca. Sin en cambio, el día de ayer me hubiera gustado participar para poder exponer los temas de los hospitales. En Oaxaca siguen pendientes, especialistas y médicos hacen falta. En el tema que se tocó el día de ayer, fertilizantes. Se hablaba del 40% que ya está entregado en la zona, sin en cambio no ha llegado a los campesinos. Los fertilizantes están a veces en las presidencias municipales. Otra situación que está sucediendo con el fertilizante en Oaxaca es que el 1846, como lo denominan los campesinos, se está vendiendo en tiendas fertilizante falso. Toda vez que parece una tierra es de color café y dicen que fácilmente se puede falsificar por el alto precio que está alcanzando los fertilizantes. Otro de los problemas que tenemos en Oaxaca, y lo quería también tocar ayer porque estaba la persona que tiene que ver con las empresas, Telmex y Telcel sigue siendo un problema para ciudades medias. Es un problema creo que a nivel nacional. Pero en fin, otro de los problemas son los defraudados de las cajas de ahorro, señor presidente, que sigue siendo una situación que aqueja a la población. Ya hubo el fondo para las cajas de ahorro, no se aplicaron para todos, hay personas que siguen esperando que se les pueda devolver su ahorro. Pero en fin, mi pregunta es, dentro del desarrollo de Oaxaca que usted ha planteado y que hemos avanzado mucho los oaxaqueños, principalmente el istmo de Tehuantepec, pero para tener un desarrollo integral en el estado de Oaxaca, urgiría una autopista, señor presidente, que pudiera unir la costa con la Mixteca. Le estoy hablando de la supercarretera de Coacnopalan, que pudiera pasar por toda la Mixteca Alta y que podría llegar a Pinotepa Nacional. Si esto no se pudiera, cuando menos arreglar 20 kilómetros del tramo de Coislahuaca a Tejupan, que es un acceso principal para carga pesada y de transporte y que conecta a esta parte de la Mixteca Alta. La otra ocasión que estuve, señor presidente, habla usted del tema de ferrocarriles. Sin en cambio no escuché ni tan siquiera en planteamiento el tema del ferrocarril Oaxaca-México, cuando menos que se quedara en su gobierno como un planteamiento, si no se alcanzase a poder concretar alguna etapa. Otra situación es importante, es la autopista que pueda desarrollarse en Oaxaca-Tuxtepec. La gran industria que tenemos en Oaxaca principalmente está en Tuxtepec y se va a encontrar un poco aislada con este proyecto transísmico al no tener una salida hacia esta vía de comunicación, lo decía usted, no solamente para México y para el mundo. Y segundo, si pudiera usted apoyar lo último, presidente de la República, la pavimentación de caminos ya se hizo a cabeceras municipales, pero hay agencias que son más grandes a veces que las cabeceras municipales. El gobernador electo
esto, habló de un programa de pavimentación a cabeceras, a agencias municipales. Si en cambio el recurso a veces no alcanza en Oaxaca, si a nivel federal se pudiera apoyar, presidente. No, pues es muy amplio lo que estás planteando y muy interesante. Miren, ¿qué es lo que estamos haciendo en Oaxaca? ¿Y qué es lo que va a hacer falta? Porque ya no nos va a alcanzar a nosotros, sobre todo, el tiempo. Ya nos faltan 2 años. Pero ¿qué es lo que vamos a dejar terminado en Oaxaca? Bueno, Oaxaca, como Chiapas y Guerrero, es un estado en donde más del 100% de los hogares, según el informe nuestro, o para decirlo de otra manera, casi en todos los hogares de Oaxaca llega un apoyo. A ver si te mandan el informe de Oaxaca, de Chiapas y de Guerrero, en programas de bienestar. O sea, a una casa de Oaxaca, a un hogar, si no llega un apoyo a adulto mayor, llega un apoyo por una beca, o están en el programa Sembrando Vida, o están en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, o están recibiendo un apoyo por discapacidad, ahora lo de fertilizantes, en fin, eso va a quedar para todos los oaxaqueños. O sea, todos los oaxaqueños van a tener por derecho una cantidad de presupuesto nacional, aunque sea pequeña, pero todas las familias, porque son de los estados con más pobreza y más necesidad. Chiapas, Oaxaca, Guerrero, hay otros también, pero en estos 3 ya hay más beneficiarios que domicilios, que hogares. Eso va a quedar. En infraestructura, pues se van a beneficiar con las obras del Istmo. O sea, se está modernizando el puerto, va a quedar terminado, de Salina Cruz. En Oaxaca, en estos 2 años y medio, 3, cuando mucho, van a tener trabajo en Salina Cruz alrededor de 8,000 trabajadores, porque se va a iniciar la construcción de una coquizadora. Es una inversión que estamos haciendo de $3,000 millones y va a significar construir esta planta coquizadora para que se pueda utilizar el petróleo en su totalidad, que el combustóleo se convierta en gasolina, es más producción de gasolina de la refinería de Salina Cruz y menos contaminación. $3,000 millones para Salina Cruz. Hay que agregar que a Salina Cruz, a la refinería, le hemos invertido como unos 8 o 10 mil millones de pesos en rehabilitarla, en modernizarla. Se está ampliando la carretera de El Istmo hacia Cayucan. Eso va a quedar también terminado. Ahí nada más tenemos problemas con los libramientos, no tanto en Matías Romero, sino en Sayula, aunque ya es Veracruz, porque la gente no quiere los libramientos, sobre todo los comerciantes que están a la orilla de las carreteras, porque se ayudan si pasan los carros, aunque también necesitamos hacer menos tiempo en las carreteras, pero son fuentes de trabajo. Estamos ampliando, por ejemplo, la carretera de la Costa Chica, también hacia Oaxaca, y me pararon en Marquelia para decirme que no quieren que pase, que haya libramiento, sino que quieren que siga pasando la carretera. Entonces ya autoricé de que se amplía la carretera, se moderniza hasta donde están los pueblos y que pasen por el medio del pueblo para que los que tienen ahí sus negocios no se vean perjudicados, porque no estamos para dejar a la gente sin oportunidad de trabajo y de ingresos. Entonces se está ampliando la carretera, repito, de Acayucan, se está avanzando en la modernización del ferrocarril desde Salina Cruz a Coatzacoalcos. Ya de los 5 tramos llevamos 4 con un promedio de 90% de avance. Ya 2 de los 5 ya están terminados en la modernización de las vías. Tenemos un tramo, el 2, que no se avanzó con la empresa y ya se está resolviendo, porque llevaba un avance del 20, del 30%, cuando los otros ya, como lo he mencionado, estaban por terminar. Ya se están comprando los carros del ferrocarril del Istmo. Va a haber tren de carga y tren de pasajero, en el caso de Oaxaca. En toda la franja del tren del Istmo se están llevando a cabo obras de desarrollo urbano, en todas. Mercados, se están mejorando viviendas, unidades deportivas, en todas. Ahí vamos bien. Luego está autorizado el mejoramiento de la vía de Ixtepec a la frontera con Guatemala, a Tapachula, a Ciudad Hidalgo. Eso incluye un buen tramo de Oaxaca. Este tren es importante rehabilitarlo, o sea, toda esa vía férrea para que vuelva el tren. Y el centro ahí es Ixtepec. Estamos construyendo, y se va a terminar, es una gran obra, la nueva carretera de Oaxaca, de Mitla a El Istmo. Esa la vamos a inaugurar en diciembre del año próximo. Esto es Oaxaca. La otra carretera, que es importantísima, de Oaxaca a Puerto Escondido, que esa la queremos inaugurar a finales de este año. Ahí hemos tenido algún problema, pero ya estamos dialogando, y aprovecho para hacer un llamado a
los campesinos, comuneros de Sola de Vega y de Acatlán, que tienen diferencias desde hace mucho tiempo, agrarias, y ahora se está buscando llegar a un acuerdo. San Vicente y Sola de Vega. Esa carretera, cuando esté terminada de Oaxaca, que ya llevamos como el 75% de Oaxaca a Puerto Escondido, nos va a permitir hacer, cuando mucho, 2 horas y media de Oaxaca a la costa. Ahora se hacen 5 o 6 horas. Eso va a ayudar muchísimo. Además, esa costa es muy bella. Puerto Escondido, Huatulco. Bueno, aquí aprovecho para decir de que ya entregamos todos los apoyos a los damnificados del huracán. Y ya nada más nos faltan los caminos, que ya se están rehabilitando. Pero los apoyos en vivienda a todos los afectados se les entregaron. Se están entregando los enseres domésticos, se ha estado avanzando. Esa carretera, te decía, de la Costa Chica llega a los límites con Oaxaca, ya muy cerca de Pinotepa. La carretera que tú estás planteando, que es de la Mixteca hacia Pinotepa, la conozco bien, la he pasado varias veces, es de las carreteras más accidentadas, más difíciles del país. Vamos a ver qué hacemos. Ya la ampliación no me comprometo porque no podríamos terminarla. Nos va a quedar también pendiente la de Oaxaca a Tuxtepec, porque existe, pero pues es una carretera angosta, que ha existido siempre, pero hace falta una autopista de Oaxaca a Tuxtepec. Esa quedaría pendiente. Ya tenemos el proyecto, el costo estimado, pero ya no podríamos nosotros. Eso es para los que vengan. Los caminos rurales a las cabeceras municipales los vamos a terminar todos. Ya llevamos como 250 caminos de mano de obras artesanales. Tenemos ya el Sembrando Vida, ya tienes ahí. Miren, Oaxaca, la última hoja, a ver si la tienen. Aquí está, es que este es visible. Estos son los beneficiarios. Tenemos como meta 1.469.000 en Oaxaca. Estos reciben apoyos directos en los distintos programas que ahorita vamos a ver así rápido. Pero hemos avanzado 1.244.000 hasta ahora. ¿Cuántas viviendas hay en Oaxaca? 1.125.000. Oaxaca tiene una población de 4.132.000, de acuerdo al último censo. ¿Qué significa esto? Que si tenemos 1.244.000, aunque se repite, cuando menos un apoyo ha llegado a cada vivienda. Y la meta es llegar hasta 1.469.000. A ver si pasas a la primera. No voy a hablar de todos, pero miren, por ejemplo, en Jóvenes Construyendo el Futuro, en Oaxaca, 41.170 jóvenes trabajan de aprendices y reciben salario mínimo. Se están formando para que si no tienen posibilidad de estudiar, no tienen trabajo, se ocupen en el campo, en actividades productivas en la ciudad, en el comercio, estén de aprendices y se les paga un salario mínimo. Miren cuántos becados de nivel licenciatura de Oaxaca, los que estudian licenciatura, 31.247 que reciben beca. Estos son los de preparatoria, sí, así es, 135.000, todos los que estudian preparatoria tienen beca. Estos son los que están en el nivel básico, preescolar, primaria y secundaria, 311.000. Estas son las universidades que se están creando en Oaxaca, 18 universidades públicas, 3.176 alumnos de las universidades Benito Juárez. Adelante. Oaxaca tiene 11.752 escuelas. Ya en 8.658, que es el 74%, tiene presupuesto para mantenimiento. Nada más este programa son 1.694 millones. Lo he ejercido. Esto lo manejan los padres de familia, sociedades de madres y padres de familia. Y bueno, adultos mayores, 373.000 pensionados. Y así, niños con discapacidad, 47.000. Entonces todo esto es lo que vamos a dejar a Oaxaca. A ver, Sembrando Vida, a ver si está. Este es importantísimo. Este es Producción para el Bienestar. Ya hay 36.000. Está programado 36.892 que reciben mes con mes un jornal para cultivar sus propias parcelas. Ya están trabajando 92.230 hectáreas, casi 100.000 hectáreas. Y aquí están sembrando mucho maguey. Para el mezcal. Sí. ¿Cómo es? Sí. Para todo mal, un mezcal. Y para todo bien también. Presidente, únicamente le digo, le ejemplifiqué muchas situaciones que hay en Oaxaca para que se quede como antecedente, sobre todo por el foro que representa esta conferencia matutina. Le digo, esperamos que en Oaxaca, cuando menos a título de planteamiento, se quedara el ferrocarril durante su administración. Sí. A título de planteamiento, los demás temas que le acabo de... Y lo de salud también se me pasó decir que va a quedar al 100. Sí. Todos los centros de salud, todos los hospitales, como lo estamos haciendo ya empezamos en Nayarit. Este fin de semana dejamos ya prácticamente al 100 en Tlaxcala y Colima. Y así vamos a dejar Oaxaca y todos los estados. Centros de salud, hospitales, con equipos, con médicos, con especialistas, con medicinas suficientes para que todo el que no tenga seguridad social sea atendido. Toda la población sea atendida. Va a ser un sistema de salud de primera. Ese es mi compromiso antes de que yo termine
y agradecerle también a los maestros de Oaxaca, porque nos han ayudado mucho. Están ellos trabajando en las comunidades. No ha habido un solo conflicto, ni en Oaxaca ni en el país, con los maestros. A todos mi agradecimiento, maestras, maestros de todo el país, y en especial siempre voy a tener presente la gran contribución que significó para la educación pública la lucha de la CENTE, porque si no se hubiese llevado a cabo esa lucha, hubiesen avanzado más los neoliberales en la privatización y tendríamos más atraso educativo, menos gente sin posibilidad de estudiar. Eso no se debe de olvidar. Entonces, porque todo lo que resiste, apoya. Ya por último, presidente, son dos temas un poquito complejos. La situación de los conflictos agrarios que han dejado viudas, que han dejado huérfanos, que han dejado muchas muertes en Oaxaca. ¿Estaría usted de acuerdo de una comisión multidisciplinaria, principalmente que atendiera con especialistas de la UNAM, situaciones de sociólogos, de psicólogos, para tratar de abatir y de acabarlos? Ya no quiero particularizar en algún conflicto agrario, pero hay muchos en Oaxaca que han enlutado el Estado. Y por último, gobernador, para darle voz a los demás, usted ha hablado de la austeridad republicana y posteriormente de la austeridad franciscana. Sin en cambio, con el actual gobierno en el Estado de Oaxaca es totalmente lo contrario, señor gobernador. Se han gastado cantidades excesivas en la publicidad de nuestro actual gobernador Alejandro Murat. Dos temas, presidente. Sí. No, pues tiene que continuar la política de austeridad. La verdad es que nos hemos ayudado mutuamente con el gobernador de Oaxaca, no hemos tenido ningún problema con Alejandro Murat. Él es parte del desarrollo que se ha logrado en Oaxaca. Esa es mi opinión, respeto también los otros puntos de vista, pero en esencia considero que que todavía no termina, un buen gobernador para Oaxaca. Lo otro que planteaste es... Sí. Estamos en eso y es buena tu propuesta, lo de la creación de una comisión para conciliar a los pueblos, que no haya violencia, que no haya agresiones, y se está avanzando, pero no existe esta comisión. Por ejemplo, esto que hablábamos de las diferencias entre Sola de Vega y Coatlán, lleva años y ya se está logrando, porque las dos comunidades, los dos pueblos están ayudando, porque ya la gente no quiere más enfrentamientos y vamos a conseguir la paz ahí. Y en otros pueblos se está avanzando, pero sí sería bueno tener una comisión para atender problemas de límites, problemas agrarios que vienen de tiempo atrás y que no solo se resuelven con lo jurídico. Puede ser que la Suprema Corte le dé la razón a una de las partes, a un pueblo, pero el problema va a continuar hasta que no haya un acuerdo entre los mismos pueblos. Esa es una labor importante, lo tomamos en cuenta. Nada más queda Hans. No vino, pues ya. Nada más les voy a dar una información. Sí, para que, si no van a decir que no hubo, no hubo información. Perdón, maestra. Sí. Sí, es que... Ya te estaban cepillando. Ya me estaban cepillando. Presidente, muy buenos días, Hans Salazar de Noticiero en Redes. Rapidísimo, presidente, el tema a propósito de caminos, de todo esto que se ha comentado de la mejora de las vialidades, yo aquí mismo le presenté un tema respecto al tren suburbano. De hecho, usted hace unos días nos comentaba que había tenido reunión para ver esta ruta, este trazo de Buenavista a el AIFA, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Los vecinos de Tultepec incluso siguen en este pendiente del tramo elevado que piden precisamente para no partir sus comunidades en dos, ya que si va por abajo tendrían esa complicación de varios temas. De hecho, ahí hay una diferencia con el propio presidente municipal de Tultepec, donde él está de acuerdo que sea por abajo, pero hay vecinos que se oponen, han hecho incluso propuestas al respecto y preguntarle por ello. Y rapidísimo también comentarle que en la comunidad de Abasolo del Valle también tiene que ver con caminos, con vialidades. Ahí está Pemex en tema de exploración y varias empresas transnacionales también en esto. No entiendo si sean incluso contratadas por la misma empresa estatal, pero en este municipio de Playa Vicente, en la comunidad de Abasolo del Valle, en Veracruz, pues les han dado largas desde el 2011, que ellos afirman, es gente muy humilde, que les han destrozado sus caminos rurales, literalmente, por la entrada de la empresa para explorar. Prácticamente usaron también propiedades privadas, aduciendo que, bueno, se les compensaría, se les mejorarían caminos, les destrozaron también el camino que está frente a la propia primaria de la comunidad. ¿En qué sentido? En pasar, pues, equipo pesado, ya que, pues, si es una primaria y, pues, van niños, se les alteró completamente su vida cotidiana. Han pedido apoyo, sin embargo, el propio presidente municipal de la localidad, en lugar de apoyarlos, pues la gente se enojó, retuvo, entiendo yo, a una patrulla, no pasó a mayores, pero en lugar del diálogo y todo eso, les mandó a los policías y dispararon al aire. Sin embargo, en esta muestra de poder de autoridad, me parece malamente, les dispararon a algunas personas que quedaron heridas, y ahora para acabar el problema, empeorar el problema, están heridos, no están atendidos, y esto tiene aproximadamente una semana y media que sucedió, presidente. Ese sería el primero. Sí, vamos a atenderlo. En el caso de el tren del aeropuerto a Lechería, sí, la semana pasada tuvimos una reunión y ya se autorizó
el apoyo a los vecinos. Se llegó a un acuerdo con los 5 presidentes municipales y yo aprovecho para agradecerles que nos están ayudando y desde luego a los vecinos que nos permitan avanzar en la obra y que se está buscando no perjudicarlos. Y ya se autorizó un acuerdo que va a implicar una inversión, un presupuesto adicional. Ya se tiene eso. Y que nos ayuden, que nos apoyen, que se pongan a pensar que no es una obra de lucro o en beneficio de una empresa. Es una obra pública, en beneficio de todos. Todos somos dueños de las obras públicas. Por eso es inconcebible que toda esta intelectualidad orgánica, en vez de defender la soberanía de México para que el petróleo, la industria eléctrica esté al servicio de los mexicanos, se pongan del lado del gobierno de Estados Unidos. No les gusta que se les diga traidores a la patria, pero eso es. Históricamente lo señalaba Ricardo Flores Magón, lo mismo el general Cárdenas. Quien entrega recursos naturales a extranjeros es traidor a la patria. Y que si esto lo olvidaron, porque ya en la academia es un anacronismo, la soberanía, nuestro pueblo sigue y seguirá siendo patriota. No se puede borrar la historia. Entonces, con la política neoliberal produjeron confusiones, enajenaron a muchos. Lo público debe estar siempre por delante del interés personal, por legítimo que sea. Esa es también una diferencia de fondo con los abogados. La ley es para el hombre, hablando en términos de género, para el hombre y para la mujer, la ley, no el hombre y la mujer, para la ley es todo lo que tiene que replantearse. Entonces, en el caso de estos vecinos, decirles, a nadie se le perjudica, es como lo del Tren Maya. Agradezco mucho a la gente, ni un solo propietario, ni un solo ejidatario, ni un solo comunero en contra, todos dando la anuencia para que pase el tren por sus terrenos. ¿Quiénes son los opositores? Los retrógradas del conservadurismo, encabezado por Claudio y todos estos. ¿Por qué no pones los que están ahora queriendo que nos castiguen los de Estados Unidos con lo del tratado? La primera lámina. Pero así son, ahí está, letras libres, híjole, libres del pueblo, Ugalde, Cuadri, no. Pero pongo más porque hay otros. Bueno, no, ese ya no. Ya, nada más eso. Pero muchísimos. Bueno, les hablaba yo de un editorial del Washington Post, parece escrito por Krause, una vergüenza. Y termina el editorial diciendo de que nos van a detener, hablan con toda claridad de que es el petróleo, que está en debate, y que nos van a detener porque así Estados Unidos logra defender sus derechos, pero además está protegiendo al pueblo de México. O sea, ya hay que buscar mecenas, benefactores, padrinos, como siempre en el extranjero, para defender al pueblo de México. Bueno, ya termino. Presidente, nada más para preguntar y concluir también con otro planteamiento rápido. Preguntarle, con esto primero que he planteado, ¿sería posible, en todo caso, de acuerdo a lo que usted está comentando de las reuniones para esta situación de la ruta del tren suburbano, que se pudiera explicar a los vecinos de manera más ampliamente y no solamente de manera reducida, para que sepan exactamente en qué se va a destinar el recurso para las mejoras en estos tramos? Sí. Porque incluso tienen bloqueado y todo esto, y me parece que en todo caso faltaría más información con ellos, que la autoridad misma local, sí, con representación federal quizá, puedan estar viendo esto. Y el otro punto, no sé, los pobladores la verdad es que están bastante alarmados del poblado que le digo de Veracruz, con el tema de los caminos y todo sí. esto. En ese caso, lo primero, lo acaba de tratar Rabín, y le voy a pedir que se pongan de acuerdo con son 5 presidentes municipales, pero que la comunidad tenga toda la información, Rabín Rana, que se haga cargo. Y en el segundo caso, que es lo de los trabajos que está haciendo Pemex en esta región, es como Tierra Blanca, por ahí. Sí. Que lo vea el director de Pemex para que de inmediato se ayude y si hay heridos se les atienda y todo. Gracias, presidente. Y ya por último, el día de ayer se divulgó una declaración, una expresión de Sandra Ávila Beltrán, identificada como la reina del Pacífico, que fue detenida hace ya unos años. Acusa que el expresidente Calderón, así lo dijo textual, ha sido el más cruel y fatal que ha tenido México. Y sostuvo que el mandatario le fabricó un delito para poder sentirse un buen presidente o un buen mexicano cuando él colaboraba directamente con cárteles mexicanos, donde recibió mucha de la fortuna que tiene ahora, que gozan él y su familia del narcotráfico. Es una declaración textual la que acabo de leer y que el día de ayer se difundió por parte de esta persona que acabo de decir quién es, directamente señalando a Calderón. Ya usted ha expresado incluso aquí sobre el tema de los expresidentes, no andaré en ello, presidente. Sin embargo, usted sabe perfectamente, todos lo sabemos, que diariamente el señor Calderón, o permanentemente, prácticamente reta y sigue en una actitud hasta burlona y grotesca. Eso es un asunto evidente que causa mucha contrariedad al respecto. Este tipo de declaraciones pues fijan
también un tema de preguntarnos cuál es la situación cuando García Luna está, y también ya lo sabemos perfectamente, que en octubre quizá, porque sus abogados ya están pidiendo que la audiencia allá en Nueva York de su juicio se traslade para el próximo año, pero él dice este personaje, esta persona que fue detenida en su tiempo, y él ¿cuándo va a pagar? Este es un punto. Él sigue en un tema tan de burla, que ya muchos lo vemos con el rostro de la muerte, el rostro de un sexenio donde hubo todo este asunto de desaparecidos que siguen. De hecho, prácticamente varios de estos personajes, presidente, le echan la culpa a usted. Y eso es una realidad. O sea, el tema de los desaparecidos se lo acusan a usted. El tema de todavía la situación de la violencia, que viene también por muchas inercias, y los cárteles que se formaron incluso durante su sexenio, vienen contra su gobierno. En fin, eso está muy claro en un esquema de esta oposición. Eso es muy claro. Después de esta declaración, después también de que vino Pablo Gómez, el encargado del instituto, perdón, de la unidad de investigación financiera, yo preguntarle, presidente, a él aquí yo alcancé a preguntar si había otros expresidentes que la UIF tuviera bajo su radar de acuerdo a sus facultades. Él dijo que no lo negaba, tampoco lo afirmaba. Presidente, de acuerdo a todo esto, de acuerdo a la situación, de acuerdo a la burla constante de este expresidente, y no solo eso, de todo lo que debe, de todo lo que se le acusa, de todo este tipo de cosas, presidente, yo preguntarle, ¿no habría acaso por lo menos un intento de la UIF de investigar los recursos si efectivamente vienen del narcotráfico de este expresidente Calderón? Ya expusiste, ¿no? Ya. Okay. Ya diste a conocer lo que declaró esta señora, y ya la autoridad competente tiene que resolverlo. Y acerca de las críticas, no hay ningún problema, no, de veras. Yo tengo un escudo. Ya ven que dije que ya pasamos de la austeridad republicana ya a la fase superior, esa es la pobreza franciscana, ¿no? Y ahora, ese es el tema. Bueno, ahora voy a decir otra cosa. Mi escudo protector es mi autoridad moral, es mi honestidad. Y mi ángel de la guarda es el pueblo. A ver qué van a decir los críticos. Para que tengan, ¿no? Elementos. Y que cada quien esté tranquilo, no preocuparnos. Hay que relajarnos. Si está uno bien con la conciencia, que es el principal tribunal, no hay nada que temer. Lo importante es eso, ser congruentes, actuar con rectitud, con principios, con ideales, no mentir, no robar, no traicionar. Eso es lo más importante. Lo demás no es vida, eso no ayuda. Yo siempre he dicho que a la gente que uno quiere más, y debe de querer uno a mucha gente, pero a los que quieren más, a los hijos, a la gente más cercana, amigos, compañeros, ¿no? Que pueden ser 10, 20, miles, millones. Hay que aconsejarles que no tengan tanto apego ni al poder ni al dinero, y que se puede ser feliz estando bien con nosotros mismos, con nuestra conciencia y con el prójimo, y no dejarse llevar por lo material, nada de fantocherías, y que lo mejor es la ropa de marca y los carros últimos modelos, y estar ahí de presumidos. No, eso no. Todo ese lujo barato, todos esos desplantes de prepotencia, superioridad, no tienen que ver con la felicidad de la gente. Si acaso, eso produce felicidad transitoria, efímera, pero no perdurable. Entonces, ya, ¿qué pasaba antes? Habían ambientes, ¿no?, en donde lo más importante era lo material. La fama conseguida, como fuese, el dinero. Eso llevaba a cosas horrendas, a asesinatos entre familias por herencias. Acabamos de conocer de un caso tremendo, también por ambición al dinero. ¿Se acuerdan de unos asesinatos en Boca del Río? De un ganadero y bueno, pues ya se sabe quién presuntamente es el responsable y es gente cercana. Les comentaba yo de un asunto de Monterrey, de una herencia de $2,000 millones. Ese es pleito de los hijos. Se murió el papá. Bueno, creo que lo desenterraron porque se acusaban de que uno de los hijos lo había envenenado, y todo por la herencia. El dinero es la mamá, y también para hablar en términos de diversidad, la mamá y el papá del diablo. Y lo material no es la vida, ni siquiera la llamada racionalidad de las cosas. Lo espiritual es importante, es fundamental. Bueno, ya terminamos. Les digo, ya mañana abierto, ya no hay lista, se terminó. Una noticia buena, bueno, a todas, la mayoría de las noticias son buenas. Acuérdense de que el día 15 de septiembre es el grito. No tengo los cachitos. Sí, voy a tener invitados. Voy a invitar a familiares de luchadores sociales del mundo. O sea, sí, de los que... Bueno, yo invité, y así voy a invitar a otros, al hijo de Martin Luther King y a su familia. Son ejemplares ellos, es una familia de lo mejor, cariñosos, fraternos, defensores, como lo fue su padre, de los derechos civiles. Ese va a estar invitado, y su familia, el día 15. Bueno, y otros que vamos a invitar así. No. Se abre la plaza, el 15, fiesta para todos, 15 fiesta, a las 8 de la noche es el sorteo del 15. A las 9 se abre la plaza y a las 10 empieza la música. Estamos ahorrando
porque pobreza franciscana alcanza para que haya alegría y felicidad en nuestro pueblo. Además es un día histórico. Van a estar con nosotros antes y después del grito, van a actuar, van a participar los Tigres del Norte. Bueno, ya me voy. Adiós.